Buenos días, somos el equipo 7 y vamos a exponer los problemas de la sintaxis. Comenzamos. El primer problema que nos encontramos son la mezcla de estilos directo e indirecto. En este ejemplo vemos: Pop afirma que, abro comillas, no puedo sostenerme en pie ni 5 minutos. Bien, lo correcto aquí sería Pop afirma que no puede sostenerse en pie, y ahora podríamos abrir las comillas para decir ni 5 minutos textualmente. Lo importante aquí es tener en cuenta que, aunque comiencen las comillas, las oraciones siempre deben estar relacionadas sintácticamente entre sí. El siguiente problema, los incisos, como añadió, prosiguió, precisó, etc., son aposiciones que se insertan en declaraciones textuales y que un uso excesivo puede romper el ritmo y además retarda la aparición del verbo principal. Aunque en el lenguaje sea correcto, pues puede, como he dicho, romper el ritmo y hacerse más pesado. El siguiente. La ausencia del sujeto. A veces nos encontramos con oraciones, o sea, con textos en los que, por ejemplo, con el ánimo de los editores de adjuntar un texto, de reducir palabras, pues vemos oraciones que no llevan sujeto cuando deberían. En el ejemplo, según Ignasi Ferreres, consejero de Trabajo en el gobierno catalán y dirigente de Unió, en el comité de enlace hubo un intercambio de informaciones y de opiniones. Punto. Reconoció, que aparece sin sujeto, que los dos partidos no podían decidir nada en un asunto que afecta a sociedades mercantiles. Bien, ¿cómo podríamos arreglar este error? Pues añadiendo una conjunción y o un adverbio también, de manera que el sujeto de la primera se transmite a la segunda oración y el problema quedaría resuelto de esta manera. La siguiente. El sujeto impostor, como pone en la diapositiva, es un error estilístico de construcción que consiste en dotar de sujeto a una oración impersonal, por el procedimiento de ordenar mal los elementos. Este problema puede estar influido por el inglés, donde la estructura de las oraciones sí que se hace así. En el ejemplo, Bill Clinton parece que lo tiene fácil, debería ser parece impersonal que Bill Clinton lo tiene fácil. Y por último, el orden de las palabras. Bueno, pues el orden de las palabras sí altera el producto y hay ocasiones en las que mucho. Esto pasa mucho en los titulares y sobre todo altera el producto cuando se obliga a releer una frase porque se ha captado mal una relación sintáctica. Es crucial leer y releer las oraciones para ver, nunca mejor dicho, que todo está en orden. Y ahora le doy la palabra a mi compañera Laura Vanessa. Adelante. A continuación voy a hablar de la puntuación. La puntuación es la herramienta más útil para darle el significado correcto a una frase o texto. Esta siempre va ligada a la gramática y a la sintaxis, pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, algunos escritores se dan el lujo de variar o no utilizar la puntuación en sus libros para desmarcarse un poco de lo convencional. Un claro ejemplo es el autor Samuel Beckett, con su libro Cómo es, un libro de 80 páginas en el que no utiliza ningún signo de puntuación. Aunque sí que es verdad que esto no puede variar en función de gusto. A continuación voy a hablar de la coma y os voy a explicar en qué situaciones se utiliza la coma y algunos ejemplos más visuales para que podáis comprenderlo. La coma siempre se utiliza en dos o más partes de una oración, cuando se escriban seguidas y sean de la misma clase. Se separarán por una coma. El ejemplo que he puesto aquí es el más simple, mencionando nombres propios. Juan, Pedro, Antonio. El siguiente punto es el uso en una cláusula con varios miembros independientes entre sí. Estos se separan con una coma, vayan precedidos o no de una conjunción. El ejemplo que yo he elegido es el de todos mataban, todos se compadecían, ninguno sabía detenerse. A continuación, son las oraciones que suspendan momentáneamente el relato principal, se encierran entre comas. Ejemplo, la verdad, escribe un político, se ha de sustentar con razones y autoridades.
Siguiendo con el uso de la coma, el nombre invocativo siempre va seguido de una coma, si ésta va al principio, precedido de una coma si está al final, y entre comas si se encuentra en medio de la oración. Los ejemplos que yo he elegido son: Juan, óyeme, óyeme Juan, repito, Juan, que oigas lo que te digo. La elipsis del verbo se indicará con una coma. Ejemplo: usar de venganza con el superior es locura, con el igual, peligro, con el inferior, vileza. Y a continuación le voy a dar el paso a mi compañero Robert, que va a seguir con la explicación de la coma. Sí, yo soy Roberto Gudiño Salazar y yo voy a hablar de las confusiones que hay en el uso de la coma. Jamás podemos usar entre el sujeto y el verbo. Nunca puede la coma separar el sujeto y el verbo. También la coma tiene una función de árbitro, ya que reparte el juego. La ultrapuntuación no está muy bien vista también. La coma después del luego y mientras no se debería poner. La coma tiene un significado, es decir, que da significado a las oraciones. Y la coma y el cómo. Es algo que no se debe poner junto, al igual que luego y mientras. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que hemos dicho antes en la coma y sus circunstancias, ¿vale? No podemos separar el sujeto con la acción. Es decir, Peña Nieto pidió orden durante su discurso, está bien dicho, no estaría bien dicho durante su discurso, Peña Nieto pidió orden. O Peña Nieto pidió orden durante su discurso, con una coma en medio. Luego también el nombre y el cargo se define con el sujeto, o lo completa, es decir, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, declaró ayer. Las comas, cuanto menos utilicemos, mejor. ¿Vale? Y un ejemplo que tenemos: yo soy de Burgos y tú de Cervera. Estaría mejor dicho si digo yo soy de Burgos, hago una pausa y digo y tú de Cervera. Los incisos aparentes. Alberto cantó, al menos, fiel a su costumbre. Si suprimen estos incisos, la frase no pierde sentido, ya que si cortamos justo después de Alberto cantó, al menos, otra vez cortamos fiel a su costumbre. Estaría mal dicha. Lo bueno sería Alberto cantó, al menos, fiel a su costumbre. A continuación paso a mi compañero Alejandro, que va a continuar con la exposición. Bueno, hola a todos, yo soy Alejandro Hernández y a continuación os voy a hablar acerca del punto y coma y sus principales usos. El punto y coma, al igual que la coma, es un signo que responde a su lógica y su uso se debe a una serie de normas. Dentro de sus principales usos se encuentra señalar diferencias en oraciones donde ya hay una coma de por medio, separar oraciones adversativas y unir dos oraciones que no tienen sentido, precedidas de una conjunción. Y para referirnos a diferentes personas en compañía de su cargo, se suele utilizar mucho o se utiliza el punto y coma. A continuación os voy a seguir hablando acerca de los dos puntos, ya que es un signo ortográfico que se utiliza para ahorrar palabras y espacio y denota que no ha terminado la enumeración. Se utiliza en una enumeración explicativa ante una cita textual donde se quiere decir textualmente las palabras que ha recogido una persona y en una oración que demuestra lo establecido en el precedente. A continuación voy a seguir con el acento, que no voy a decir todas por así decirlo, las normas ortográficas que tiene el acento porque ya no las conocemos nosotros, pero sí que os voy a decir algunos errores muy comunes que hay dentro de lo que es la sociedad, como puede ser acentuar diptongos, en este caso uy, en una palabra llana, como suele ser el caso de fui. La H intercalada no influye para acentuar diptongos, como puede ser búho o reusó, y los ordinales compuestos sí es la acentuación del segundo de ellos. Por ejemplo, si tú dices décimo primero, se tiene que tener en cuenta la segunda palabra del compuesto, que en este caso es primero, pero en el caso de décimo séptimo sí que se acentuaría la palabra séptimo. Y bueno, con esto finalizamos nuestra presentación, espero que os haya gustado y muchas gracias.